Arranquemos, Leo, ya me están diciendo que están entrando todos los compañeros y compañeras. Bueno, mi nombre es Leonardo Almazán, soy secretario de la Comisión Directiva de UNIMA Argentina. Les damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. Estamos muy contentos, ha sido un trabajo enorme toda esta semana organizar este segundo Congreso Latinoamericano de Educación, Títeres y Cultura, organizado por CETERA y por UNIMA Argentina. Eh, y bueno, tenemos en esta mesa el orgullo de tener representantes de nuestra cultura que hacen un trabajo excelente en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Y vamos a estar conversando un ratito con ellos. Les queremos contar que queríamos contar con la presencia de el señor Lito Vitale, que ha tenido un problema de índole familiar y no va a poder estar hoy con nosotros. Le deseamos que su problema se solucione pronto y esperamos tenerlo en algún otro momento. Pero por suerte lo tenemos a Mariano Cosa y a Gustavo Patiño, que nos van a contar acerca de su trabajo. Les cuento que la modalidad de este Zoom, de esta reunión, eh, bueno, es que para que nos escuchemos, ya que vamos a estar hablando de música y su relación y su participación con el teatro de títeres, eh, que permanezcan con sus micrófonos muteados y si no pueden, si tienen algún problema de sonido, también pueden apagar la cámara para que puedan escuchar mejor. Primero vamos a escuchar a los expositores y las preguntas se van a hacer a través del chat. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, eh, vamos a tenerla a Anita Alá desde Cava, pero ella muy orgullosamente se dice que es pampeana. Y vamos a tener a José, representante de CETERA, que muy orgullosamente dice que es de Neuquén, capital. Eh, Así que bueno, también orgullosos de que estamos conectados con todo el país. Eh, bueno, así que ya saben, las preguntas que quieren hacer nos las hacen por el chat y Anita y José van a estar atentos a sus preguntas y una vez que expongan Mariano y Gustavo, las vamos a hacer. Eh, También decirles que aquel que quiera solicitar el certificado de haber participado del segundo congreso de Cultura, Títeres y Educación, les tienen que mandar un email a la Secretaría de Educación de CETERA. El email es educacion@cetera.org.ar y a ellos pedirles el certificado. Bueno, sin más, quería presentarles al señor Mariano Cosa. Eh, Ahí está, saludando. De más está decir que tiene un padre con una ardua labor en el teatro, como es el señor Roberto Tito Cosa. Efectivamente. Y bueno, Mariano ha trabajado con su padre, ha hecho algunas cositas, pero bueno, él es compositor de música de teatro, autor y director, y bueno, comenzó su trayectoria ya por el año 82, o mucho antes,
Y bueno, ha trabajado acá en Argentina, en México es muy conocido, ¿cierto, Mariano? Sí, señor, sí, sí. 13 años viví en México y trabajé allá con mucha gente. Uh-huh. Y bueno, estabas estrenando a principio de año una obra y con esto de la pandemia tuvieron que parar, ¿no? Bueno, sí, fue una experiencia muy gozosa en muchos sentidos y lamentablemente interrumpida por esta pandemia, porque además el estreno de ese espectáculo, que fue una obra que escribimos en coautoría, mi padre y yo, por primera vez, a propuesta de él. No es un espectáculo de títeres, no viene muy al caso del tema, pero lo interesante fue que fue la refundación del Teatro del Pueblo, año, concretamente en febrero, con el estreno de este espectáculo, que bueno, llegó a estar un mes y medio en cartelera, con muy buenos resultados, con mucho interés, y obviamente hubo que suspender la temporada, lo cual, además de una lástima para el espectáculo, es una lástima para lo que fue la reinauguración del Teatro del Pueblo, con todo el esfuerzo y el dinero que implicó por todo ese proyecto, ¿no? Y bueno, que ahora está parado, subsiste el teatro por suerte, y nada, estamos esperando que termine la pandemia, que aparezca la vacuna y que el Zoom pase a ser una herramienta complementaria y no la principal, que es tan incómoda para las relaciones personales, ¿no? Bueno, Mariano, te escuchamos. Estamos ansiosos de que nos cuentes lo que tengas en ganas contarnos acerca de tu trabajo. Bueno, bueno, como vos bien decías, Leo, sí, yo empecé a trabajar allá lejos en el año de 1982 haciendo música para teatro. Tuve la ventaja, muy brevemente voy a hablar de mí, no me gusta, pero la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos un audio de alguien. Hay alguien que no tiene el micrófono cerrado. Por favor, les pedimos que cierren el micrófono. Sí, disculpa, Mariano. No, parece que ya está, parece que ya. Sí. Decía que, bueno, tuve la ventaja de la infancia convivir con el teatro por esto que contabas vos, por mi padre dramaturgo, por estar en casa escuchando lecturas de teatro en esa época de gente muy valiosa como Emiliana, Ricardo Alac, Ricardo Tales y muchos de teatro. Y también por convivir con los títeres desde muy chico, por otro lado, por vía materna, que en su segundo matrimonio se casó con un titiritero misionero muy conocido, muy reconocido, que fue Juan Enrique Acuña, con el cual conviví gran parte de mi infancia en Costa Rica, en Centroamérica, y bueno, nada, digamos, mi actividad de chico era estar en ensayos, tenía 8, 9 años y me la pasaba viendo ensayos de teatro, y así fue como se me fue metiendo sin que me diera cuenta el mundo de los títeres, el teatro y la dramaturgia en la cabeza. Después estudié música, que es mi estudio más formal. Mis otros estudios teatrales son más informales, más de haber aprendido en el trabajo, con directores de distintas índoles, de teatro para chicos, de teatro para adultos, de otros países. Después de haber vivido muchos años en México, trabajando también con mucha gente muy interesante de México, y algunos que estaban por allá también, como Osvaldo Dragún, que en su momento vivió unos años en México también. Bueno, esto para decir que, bueno, que yo tomo un poco mi aprendizaje de distintas fuentes,
del estudio formal de la música, pero de haber hecho siempre teatro, y mucho de ese teatro para chicos y específicamente en el arte de los títeres, tanto que en los últimos tiempos, en los últimos años, ya hace unos cuantos, pero es la última actividad que incorporé, fue como director de espectáculos de títeres. Tengo suerte de trabajar con un equipo de gente que no es un grupo estable, pero que son titiriteros y gente muy talentosa, a los cuales es muy fácil dirigir. Y bueno, y yendo a lo específico, desde el lado de la música, yo creo que tanto en la dramaturgia, que es otra de mis tareas, como en la dirección de espectáculos para títeres, el tener conocimiento de la estructura musical, del ritmo, del tempo, bueno, todo el conocimiento formal musical es fundamental para el teatro. Y esto un poco lo quería traer para el lado el tema de esta mesa concretamente, ¿no? Que si vamos al título, digamos, la música y su participación protagónica en el mundo de los títeres. Y tomando concretamente este título, ¿no? ¿Y por qué decimos que la música es protagónica? Títeres, y por qué específicamente en el arte de los títeres, cuando en cualquiera de las artes escénicas podemos decir que es protagónica. Obviamente en un espectáculo de teatro musical sabemos que tiene mucho más importancia o relevancia en una primera instancia la música, en el momento que hay canciones, que hay orquesta, banda, que todo está acompañado. Pero en los títeres, bueno, se da yo creo que una situación muy especial por lo que el títere implica en cuanto a recurso expresivo. Y cuando digo títere, también quiero hacer énfasis en que, bueno, siempre que decimos títeres pensamos o en el títere de guante o en el títere bocón, quien tiene un poco más de experiencia en los títeres de mesa, en el bunraku, en marionetas, el complejo arte de las marionetas de hilos, y bueno, y tantas técnicas que hay a lo largo de todo el mundo y que los estudiosos conocen mucho más que yo. Pero también el títere en cuanto a objeto, en cuanto a que un títere puede ser un objeto manipulado en escena. Hay una definición de lo que es el títere de una gran investigadora europea, Nicolescu, que decía que el títere es una imagen plástica capaz de actuar y representar. Y me parece que es una muy buena definición, porque no encasilla a ninguna de las cosas, no dice el títere es un personaje, el títere es un muñequito, un hombrecito chiquito o un animal animado, sino que es una imagen plástica. El títere es una absoluta metáfora en escena, es decir, el títere de por sí o el objeto teatral carece de expresividad, y esta expresividad se la da, por supuesto, el titiritero. Pero, en cuanto a las particularidades del títere, de lo que representa su interpretación, de la síntesis de movimientos que tiene el títere, la síntesis, la economía de movimientos, es decir, esto por ahí para los titiriteros es más habitual, para los que están más del lado de la docencia, lo aclaro un poquito, es decir, el manipular un títere es hacer específicamente una partitura de movimientos. Es decir, porque el títere requiere de mucha definición y mucha precisión en la manipulación, porque si no se vuelve un objeto sacudido o manipulado arbitrariamente
Y esto genera una situación distinta de la que genera un actor, un ser humano, digamos. Es decir, nosotros actuamos y tenemos toda una capacidad de movimientos y de gesticulación, de sonrisa, de levantar las cejas, etc. Un títere, por elemental que sea, aunque no tenga mecanismos que le muevan la cara, los ojos, la boca, sin embargo nos pasa mucho en los espectáculos de títeres, que mucha gente después te comenta cosas, que vio cosas que en realidad no estaban allí. Es decir, porque te dicen, no, porque cuando el títere sonríe y dice, y el títere nunca sonrió porque no tiene la capacidad de hacer ese movimiento, o de mover los dedos de determinada manera, pero el buen titiritero logra que el espectador vea esas cosas que no están ahí. Eso se logra gracias a una muy definida partitura de movimientos, es decir, los movimientos no son arbitrarios, sino que están muy dirigidos, muy controlados. En ese sentido tiene mucha relación el estudio de la técnica titiritera con el estudio de un instrumento musical, por ejemplo, porque el titiritero, al igual que el músico, tiene que repetir y repetir y repetir, pulir, ir fijando movimientos, ir incorporando nuevos, para que a la vez todo esto no pierda frescura y espontaneidad, pero sí sea una partitura, como una pieza tocada por una orquesta. Las notas son siempre la misma, pero la ejecución no es siempre la misma. Con el títere pasa un poco lo mismo. Pasa un poco también con otra de las artes que me seducen mucho, que es la magia, la magia de la manipulación. No la magia mística, sino concretamente la prestidigitación, donde hay que repetir un movimiento muchas veces, para que se haga automático y después uno pueda hacer sin tener que estar pensando en él. Lo mismo que cuando uno toca la guitarra, que no está qué nota toca cada vez, sino que simplemente está incorporado al cuerpo y uno puede pensar en la interpretación. Y lo mismo le pasa al titiritero, es decir, tiene los movimientos incorporados como una partitura y esto le permite hacer una interpretación artística cargada de emotividad y de contenido del texto, de todo lo que tenga la obra, pero a partir de eso, de lo que podemos llamar, no es una frase mía, una partitura de movimientos. ¿Cómo nos ayuda? Entonces, ¿por qué decía justamente la música tiene aparente mayor protagonismo en el teatro de títeres o en la manipulación de títeres? Porque nos da una estructura. La música es básicamente estructura, el teatro también, pero la estructura en el teatro es más difícil de entrever. En la música es muy clara, sobre todo si uno tiene conocimientos musicales, que puede estudiar las formas musicales, de frases, los patrones rítmicos. Y bueno, ¿qué pasa? Digamos, la percepción, la mente humana, sabemos que le gustan mucho los patrones, ama los patrones. Esos patrones que yo digo estructuras. Cuando digo estructuras, a veces me parece que vale la pena aclarar que crear estructuras y tener estructuras no está mal, es muy necesario, porque a veces tiene una cierta connotación peyorativa esto de que es muy estructurado, es muy, como muy armado, como muy artificioso, pero lo que pasa es que sin estructura no podemos hacer nada, así que está bien que uno quiera romper las estructuras, deshacer las estructuras y darle espontaneidad, vida, arte a las expresiones artísticas, justamente, cualquiera sea, musical, escénica. Pero si uno quiere romper estructuras, primero tiene que armar una estructura y tiene que saber cómo esa estructura se arma. Entonces, cuando he creado música para espectáculos de títeres, muchas veces la mejor manera, siempre que se puede, es estando
trabajando, experimentando con los actores titiriteros, con los objetos, y con un instrumento en el lugar. Y pasa algo muy curioso, es decir, a ver, acá es muy difícil así en esta participación virtual, pero si yo les pido que se imaginen, digamos, un títere muy elemental, muy abstracto, que apenas tenga un punto de mirada y una bolita blanca como cabeza, digamos. Si el títere si este títere deambula por sí mismo y hace algunos movimientos, se detiene, mira a público, bueno, empieza a generar una relación con el público, pero bastante poco cargada. Si solo a esa imagen incorporamos la música, que es un pulso de metrónomo, que simplemente marca una división temporal, unos acentos en cada una de esas divisiones temporales. Y la acción empieza a tener relación con esa estructuración temporal. El metrónomo, que no es rigurosamente música, pero es una estructura. Entonces, ya eso mismo empieza a generar una empatía. Si el títere se mueve en silencio, hay una pequeña acción dramática. Si hubiera solo sonido y no hay imagen, bueno, hay una sensación en todo caso. Pero cuando juntamos las dos cosas, la estructura le ayuda a la acción dramática a cobrar vida y a generar empatía. Es decir, si yo tengo ese pulso que simplemente marca un caminar, pero en un momento el pulso se detiene, que es lo primero que, digamos, la primera variación que le podríamos hacer a un sonido regular que está sonando es variarlo o detenerlo. Si lo detenemos y el títere se detiene en el mismo instante, entonces yo estoy seguro que esto con público delante generaría aunque no se entienda una situación dramática todavía, pero sí generaría una especie de sonrisa, un murmullo de risas, porque ya ahí hubo una empatía entre el objeto dramático, entre el hecho escénico y el espectador que está mirando. Esa empatía es lo que buscamos con el teatro y también es lo que buscamos con la docencia. Es decir, es empatía, es decir, que el espectador o el alumno sienta, se le sea transmitida la misma sensación por la que está pasando el intérprete, que en este caso es un objeto, ¿no? Si hay una situación, hay un estado y hay una conexión emotiva con el espectador. Si este pulso, si esta estructura que se va generando musical se detiene o cambia, también pasa algo y también al objeto le pasa algo. Esto, digamos, llevado por ahí más a un lugar no tan teatral, no tan de espectáculo teatral, con una estructura dramática. Pongo el ejemplo que por ahí le puede ser más útil a un docente. Por ejemplo, quiere hacer una narración breve, digamos, de un cuento, de un relato con el que captar la atención de los chicos. Yo siempre sugiero, en los talleres que he dado con docentes y con titiriteros también, pero por ahí con gente menos experimentada en el arte de los títeres, es la diferencia que se genera si uno ensaya, por ejemplo, esta narración con el títere, en base a una partitura musical, es decir, supongamos que yo ensayo la narración de un cuento que más o menos dura 3-4 minutos, y busco una música de preferencia instrumental, es decir, que no tenga letra, que no intervenga con el discurso narrativo, y pauto la narración de acuerdo a la estructura musical que
sobre la que estoy trabajando, empiezo a generar una cierta rítmica en el relato, que no es regular y constante, sino que tiene sus variaciones, sus subidas, sus bajadas, sus aceleraciones, sus detenciones, más allá de lo emotivo que genera la música. Estoy hablando únicamente en el sentido estructural de lo que la música aporta al títere. Luego esa narración hecha en vivo frente a espectadores o frente a alumnos, aunque no esté sonando la música, permanece en el trasfondo del intérprete, en la mente del intérprete, dándole una regularidad y una progresión que la hace mucho más atractiva, mucho más interesante, que genera mucha empatía y que genera una conexión emocional entre el objeto y el titiritero, o entre el títere y el titiritero, y entre el títere y los espectadores o alumnos en este caso. El ejemplo más claro que uno puede poner, pero quiero decir, cuando uno tiene que aprender un concepto, no un concepto, sino por ejemplo, una lista de abstractos, que puede ser desde un número de teléfono o hasta el DNI de uno le pone un patrón rítmico a ciertas cosas para aprenderlo. Desde una dirección o, qué sé yo, el DNI 17, 107, 711. O sea, tiene una cadencia. Esa cadencia hace que los conceptos se fijen mejor, porque sabemos desde la pedagogía que y bueno, también las neurociencias están estudiando esto un poco más, pero bueno, no da para abundar tanto en el tema. Las ideas o los conceptos abstractos que se asocian, que son en el mismo momento a una experiencia emotiva, se graban mucho más fácil en la memoria. La sensación puede ser placentera o displacentera. Quiero decir, uno recuerda mucho más la fecha de un suceso o el día que era o dónde estaba o muchos detalles si en ese momento ocurrió algo emocionalmente impactante, ¿no? Bueno, el caso más básico y más elemental, un accidente. Y uno ve un accidente terrible o, qué sé yo, ve que se caen las Torres Gemelas, y dice, esa mañana yo me acuerdo, estaba haciendo, ¿y por qué te acordás de esa mañana y no de otra? Bueno, porque hay una carga emotiva muy importante. Entonces, yendo un poco, volviendo para atrás, si este relato, esta transmisión de conceptos o este espectáculo teatral está cargado de emotividad, seguramente el impacto que provoque en el espectador y la empatía que se genere entre el objeto escénico y el espectador va a ser mucho más poderosa y, digamos, nos va a permitir explotar mucho más los recursos escénicos del elemento de lo teatral, digamos. Sea esto como decía, una narración o una escena, ni hablar cuando hablamos de títeres manipulados entre 2 personas o 3 personas incluso, donde esa partitura es más parecida ya a una ejecución musical, porque, digamos, el elemento a partir del cual se conectan, por ejemplo, 2 titiriteros o titiriteras que están manipulando un títere a la misma vez, donde uno por ahí manipula la cabeza y otro las manos, u otro los pies, y es un títere de mesa, lo que les da, digamos, la guía espacio-temporal es un elemento musical que, como decía antes en el caso de la narración, aunque no esté presente, está en la cabeza de los intérpretes.
Mariano. Les pido, sí, por favor, interrúmpanme porque así generamos un poco de variedad. Mariano, entiendo la relación de la música como una forma de ayudar al espectador a que empatice con la situación dramática. Le ayuda al ritmo y le ayuda a marcar los tiempos de cada escena. Sí. Yo por ahí he hecho alguna música de mis títeres y por ahí el disparador es la música que le cabe a uno de los protagonistas, por ejemplo. Claro. Es un disparador, digamos. Después puede suceder cualquier cosa. Supongo que eso sucede, que uno usa disparadores de ciertos momentos de la música que a uno le transmiten ciertas cosas. Me gustaría que cerraras en lo que vos estás charlando para que escuchemos al próximo músico que está desde la quebrada de Humahuaca esperándonos. Me gustaría escucharte algo más, Mariano. Bueno, sí, puede ser ahora o después, pero esto que decías de que la música puede ser un disparador y una herramienta, es muy cierto, ¿no? Yo iba a comentar y divergí por otro lado, que cuando uno trabaja ensayando, por ejemplo, con títeres, el solo hecho de, digamos, de tener un instrumento, porque uno piensa, bueno, en la música para un espectáculo y piensa en una música compleja, en una obra sinfónica, en un cuarteto, en un trío, en alguna canción popular, no importa. Pero el solo hecho de que haya un objeto escénico, un títere, y yo cuando he trabajado, por ejemplo, ensayando, uno dice, bueno, no tengo la música para este espectáculo, para esta escena, sino que, bueno, voy a trabajar, voy a buscar. Lo primero que suele partir incluso es decir, la escena ocurre, un títere juega o interrelaciona con otra y uno simplemente empieza mandando, si tuviera un piano, digamos, o un teclado, mandando un pulso. O sea, solo la inserción de un pulso, de una nota cualquiera, una nota sola, que podrías hacer rítmicamente un pulso, ya cambia el sentido de lo que se está viendo. Empieza a generar cosas distintas en los títeres y en los intérpretes, y empieza a generar cosas distintas en el músico también, que está trabajando en base a esa escena. Es decir, porque una vez encontrado el ritmo y el tempo de esa escena, uno puede empezar a crear sobre eso armonía, que da un carácter más espacial de la cosa, más abierto, para después terminar creando una melodía, que la melodía sería como lo que hace referencia a la parte más emotiva, de estos tres elementos estructurales de la música, que son ritmo, armonía y melodía. En el teatro podríamos decir que podemos partir en ese mismo orden, ¿no? Del ritmo, de una vez que encontremos el ritmo, por eso decía esto de trabajar con música de fondo, más allá que después esa misma música no vaya a ser la que se oye en el espectáculo. Después encontrar una armonía, que es un marco contenedor y además una interrelación entre distintos personajes, porque la armonía son como distintas voces que confluyen en acordes y en progresiones armónicas que pueden ir desarrollando esta estructura de la que yo hablaba al principio. Y finalmente la melodía, que es el elemento sensible, y lo que muchas veces en el teatro de títeres se usa como esto a lo que hacía referencia un poco Leo, que yo lo digo con la palabra leitmotiv, ¿no? Que es decir, un personaje tiene una frase musical o un universo sonoro que lo identifica. Pero bueno, en esto ya estamos hablando de procesos creativos más complejos, que llevan más tiempo, que son de experimentación y que requieren
de intérpretes titiriteros y de un músico-compositor que esté a la par de ese proceso creativo, que por supuesto, siempre que nos podamos juntar es lo mejor. Yo creo que lo que más extraño de este periodo de pandemia y cuarentena es, bueno, por supuesto, hacer teatro, salir y todo eso que uno sabe que le pasa, pero el hecho de estar trabajando y ensayando, cuando uno se junta con los actores, con los intérpretes, con los titiriteros y titiriteras, se da una cosa que es absolutamente placentera. Yo recuerdo ensayos en los que hemos tenido que parar para dejar de reírnos y realmente un placer que se logra y contra todas las medidas que tenemos que tomar para que esto pase lo más pronto y ser cuidadosos y todo, pero realmente creo que lo que más extraña, o por lo menos en mi caso, lo que más extraño, más que un bar, más que salir a tomar algo, incluso más que a ver un espectáculo, es el hecho de juntarse a crear y a trabajar, o como hubiera querido hoy, como contaba al principio a los compañeros, pero bueno, yo participé en el congreso del año pasado también, ahí en el Colegio Mariano Acosta, donde estábamos. Ayer en la presentación del congreso veía imágenes de ese congreso del año pasado, y es una tristeza porque parece otro mundo. Estábamos todos abrazados, comíamos todos juntos en el mismo lugar, ¿no? Besábamos, éramos 800 adentro del salón donde se hizo el acto de cierre. Hoy, solo un año después, es una imagen impensable que se vea una cosa así. Bueno, esperemos que el año que viene volvamos a estar todos en el Mariano Acosta o en algún lugar más grande, todos juntos y pudiéndonos mirar a los ojos, interactuar, tocarnos, donde sea que podamos ir. Bueno, Mariano, ¿qué te puedo decir? Interesantísimo, genial lo que nos has contado. Después vamos a tener un tiempito antes de que hagamos el cierre del Zoom para poder redondear o que nos quieras contar algo más. Creo que quiero dejarlos con José, que tiene ganas de presentar al siguiente músico. José. Sí, bueno, recién pensaba, ¿no?, en estas cuestiones por ahí, en estos deseos que Mariano decía de encontrarnos, de estar con el compañero, con las compañeras, ¿no? Esa sensación que generan los espacios de trabajo, ¿no? De juntarnos, de estar, de compartir. Y tal vez lo que rescato de estas cuestiones de lo virtual es que uno puede acercar esta distancia. Hoy estoy desde la Patagonia, presentando desde Tilcara, un lugar, bueno, para mí también emblemático y hermoso, a Gustavo Patiño, ¿no? Desde Tilcara, la provincia de Jujuy. Bueno, Gustavo es un artista de formación folclórica, pero al mismo tiempo universal, intérprete de sus propias canciones, canta y ejecuta una gran variedad de instrumentos musicales, desde los convencionales y actuales, acústicos, electrónicos, hasta aquellos menos utilizados artísticamente, habiendo reproducido algunos ya desaparecidos. Integró variados conjuntos en sus provincias y acompañó a distintos artistas nacionales como Domingo Cura, Sixto Palavecino. A partir de 1983 comienza su carrera solista y su extensa actividad se ve reflejada en los 16 discos que lleva editados, varios videos, clips, DVD, numerosas actuaciones en los escenarios de todo el país y participaciones en las cadenas más importantes de TV y radio. A su vez, los variados galardones obtenidos, entre ellos el premio ACE a la mejor canción autor nacional en 1996 y la mención especial a la proyección folclórica otorgada por la UNESCO en 1997. Otros artistas interpretan sus canciones, siendo los más relevantes las que grabó con Mercedes Sosa, Escondido de mi país. Es convocado a participar en espectáculos y grabaciones de otros artistas argentinos e internacionales, como son los casos de Shakira, Dividido o Jorge Rojas.
Hizo innumerables grabaciones como arreglador, musicalizador en discos de distintos artistas jujeños, como Tomás Lipam, Germán Choquevilca, Jorge Calvetti, Máximo Puma, como así también para obras de teatro, films y trabajos conjunto con otros artistas plásticos. Realizó varias giras por distintos países, residiendo en España. Sus actuaciones son un abanico de estilos y sonidos con poesía que testimonian sus vivencias en canciones de carácter folclórico y otras de inminente fusión y actualidad. En estos meses se encuentra abocado a la grabación de una nueva obra llamada Cantárbol. En la década del 80 fue docente de música en escuelas primaria y secundaria de Tilcara, en donde experimentaron una nueva propuesta didáctica regional. Así que bueno, siendo esta presentación de Gustavo, los dejo, compañeros y compañeras, con Gustavo desde Tilcara para que nos comparta su arte, su historia, su vida. Dale, Gustavo. Bueno, un gusto compartir con ustedes desde aquí para toda Latinoamérica, compartir con ustedes las experiencias. Escuchaba a Mariano su sapiencia y uno sigue aprendiendo de todo lo que comparte, que es un poco el motivo siempre, ¿no? De seguir aprendiendo, porque un poco contrariamente a lo que comentaba Mariano, mi desarrollo viene de manera autodidacta, como la mayoría aquí de los jóvenes, aprendemos compartiendo nada más, estamos a veces lejos de las cuestiones técnicas, y que los que vamos desarrollando un poquito más que otros, sí, con el tiempo vamos descubriendo qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque sale por naturaleza, entre otras cosas, la música. Entonces, bueno, ese desarrollo mismo que fui haciendo de la música, que tiene que ver fundamentalmente con la región, con una instrumentación que aún sigue vigente, pero también instrumentos, como mencionabas, José, instrumentos que han desaparecido con el tiempo, que los fui reproduciendo, instrumentos que hoy se conocen a través de la arqueología, como quenas de hueso, no sé, sicus de arcilla, por mencionar algunos, o de piedra, que ya no existen y que fui reproduciendo y trayéndolos a esta actualidad y sumándolos muchas veces a instrumentos muy actuales como un sintetizador, una guitarra eléctrica, etc., ¿no? Haciendo una suma en miles de años de nuestra música y buscando en las sonoridades la expresión. Por eso la composición. Y esto mismo de tocar muchos instrumentos, que es lo que me caracterizó siempre, y hacerlo siempre desde el escenario. Mucha gente me preguntaba al bajar del escenario qué instrumento había sido aquel o otro, y eso me llevó de alguna manera a comenzar a implementar breves explicaciones de lo que iba a tocar, qué instrumento era, por qué, o si eran instrumentos de carácter ceremonial, etc. Y eso me empezó a dar una forma didáctica también de lo que yo hacía, ¿no? Obligado, bien entendido, obligado a compartir con la gente, ¿no? Así que eso de darle forma, y entonces ya una escuela me invitó a que vaya a contarles sobre el tema, ya sea aquí en nuestro pueblo, nuestra región, la provincia. Le empecé a dar forma y ya llevarlo a todo el país, lo llevé a otros países. Entonces fueron charlas didácticas sobre nuestros instrumentos, nuestra música. Y desde un lado
cotidiano, desde un lugar cotidiano, y cómo con todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor son sonoros, ¿no es cierto, Mariano? Son sonoros, tienen participación en nuestro oído, en nuestro corazón. Nosotros tenemos sonidos a nuestro alrededor permanentes que son nuestra cotidianidad también. Bueno, al mismo tiempo, desde muy chiquito había hecho cosas con títeres ya en escuela primaria, creaba las obras de teatro, títeres, referidas por ahí a fechas puntuales del calendario, y entonces participaba de esa manera, y siempre me gustó. Y hemos hecho videoclips donde hemos incorporado títeres. Entonces, el desarrollo paralelo de lo artístico, que siempre hice, que fue esta parte de mostrar la música y los instrumentos, un tipo que va y toca 30 instrumentos en una escuela, en un colegio, en distintos espacios y escuelas del medio del campo, donde hay poquitos niños, hasta escuelas, llegar, no sé, a San Isidro, escuelas súper privadas, digamos, toda la gran variedad, porque la intención es que llegue esa información que muchas veces la educación argentina no los tiene contenido, ¿no? Y que eso abrió todo un espacio, además, a lo artístico, y lo artístico a esto. Y fui, de alguna manera, aprendiendo con toda esta experiencia, y con la experiencia que tuve como docente. A pesar que no tuve educación formal de música, en los años 80 hubo unos años que tuve todos los chicos de edad primaria y edad secundaria a mi cargo en música, y como no había docentes con titulación, mi actividad artística me avalaba, así que fue una hermosa experiencia de la cual hoy todos estos chicos que ya son grandes, papás, siempre compartimos los recuerdos de lo que pasó, porque en realidad lo que hicimos, yo les preguntaba si a ellos les interesaba lo que decía la currícula oficial, porque me parecía que era más importante, bueno, desde el lugar que yo venía, que no era de lo formal, ¿no? Me parecía más importante que los chicos dijeran lo que ellos querían aprender, lo que ellos sentían que necesitaban, y no lo que supuestamente alguien planificó que los chicos necesitan, ¿no? Desde algún lado. Y con ese motivo, lo que hicimos, yo les leía la currícula: ¿a usted le interesa saber esto? No, ¿y qué es lo que quieren? Queremos aprender instrumentos, otros queremos bailar, otros queremos cantar. Entonces, en base a esas necesidades y de acuerdo a los niveles, fuimos armando con ellos mismos, planificando justamente lo que ellos sentían que necesitaban aprender, o compartir en tal caso. Y de esa manera hemos hecho un desarrollo educativo de música, que fue muy, muy importante para nosotros en aquella época. Todas esas experiencias, digo, las fui volcando educativamente, y fui incorporando, muchos años después, todos estos personajes, nosotros mismos puestos de alguna manera manifiestos en estos personajes que pueden ser los títeres. Uno de mis hijos, Inti Patiño, abocado a todo lo que es artes plásticas, y muy dedicado a la filmación y a la animación, hace trabajos de animación. Él desde ya a los 10, 11 años, ya aprendió a hacer títeres en goma espuma, etc. Así que con él desarrollamos una gran variedad de títeres que
yo les decía que necesitaba. Esto es contarlo, no la música y el títere por otro lado, o el músico y el titiritero, sino la misma persona haciendo todo. Yo lo que hice es manipular los títeres y tocar y cantar. Hice grabaciones previas, bases musicales, hice filmaciones, porque trabajo con una pantalla muy grande detrás mío con la que interactúo, y tengo esas bases musicales donde yo aparezco tocando muchos instrumentos, o sea, aparezco en varias, como si fuera una banda, soy yo mismo con distintos instrumentos, que me acompaño a mí mismo en vivo. Y lo mismo sucede con algunos títeres que están filmados, interactúan conmigo, con los chicos, con otros títeres que yo también manejo o manipulo en vivo, ¿no? Entonces, un combo ahí que se me fue ocurriendo, porque al no tener experiencias previas de ver tantas cosas al respecto, fueron razonamientos, deducciones, creaciones, y utilizar, de hecho, muchos personajes que son de nuestra zona, el caso de animal, el quirquincho, el zorro, la llama, por mencionar, el yaguareté, que es en las zonas más calurosas aquí de la provincia, es uno de los animales que está en extinción, pero lo que sirve para dar pie que en esa zona donde más se toca el gato, la chacarera, etc., para presentar un instrumento como el violín. Lo que yo hice en realidad con este espectáculo que llamé La Ventana, que es justamente la ventana de tu propia casa que abrís y empezás a descubrir ese mundo que está allá afuera y que es parte de tu mundo. Lo que hice es buscar en los títeres que me ayuden, más que nada para los chicos de edad primaria y preescolar, a manifestar o hacerles llegar con otros criterios la música, ¿no? Cómo mostrarles los instrumentos, cómo mostrarles la música de nuestra región, entre otros, ayudados por estos personajes que son los títeres. Y abordamos entonces muchos temas que seguramente los maestros son temas propios de las escuelas, como el caso de las enfermedades, el tema de la basura, el problema del agua, el compañerismo, etc. Una serie en realidad La Ventana es un combo de contenidos que lo diseñé para que yo solo poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, apoyado por esa pantalla con imágenes, esas bases, puedo desarrollar en vivo toda la otra parte musical mía y toda la manipulación de estos títeres. Podemos pasar alguna imagen así muy rápida de algunos de estos espectáculos. Y es una experiencia realmente muy buena, porque me han pasado cosas maravillosas con los chicos, ¿no? Y ver que en realidad yo siento que cada títere soy yo, que me estoy expresando y busco quizás una excusa, ¿no? Una llama, quizás para contar algo, quizás en un yaguareté. Patiño, Gustavo, estás muteado. Se cortó ¿Ahora? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ah, bueno. Quizás cuando pasen las imágenes se mutea. Digo, escuchaba a Mariano y muy interesante lo que cuenta, y yo, es lo que me pasó inicialmente con la música, ¿no? Aprendimos de manera natural y después con el tiempo fui acercándome a la parte de la teoría y a descubrir, esto es lo que yo hacía o lo que hago, ¿no? Entonces, Mariano me abre ventanas también, desde las palabras técnicas, para descubrir o por darle forma o estructurar,
que sí hay que estructurar dentro de nuestra creatividad, nuestra informalidad. Hay que estructurar cosas para poder darle forma, ¿no? Entonces, descubría esto que yo hago por naturaleza, que me sale por naturaleza en lo que puede ser un pulso, lo que son los movimientos de mí mismo como artista, porque yo soy muy, muy movedizo cuando toco. Después me descubro que soy movedizo, porque no me veo en el momento. Entonces descubro que también en esa extensión los llevo a los títeres, ¿no? Y me parece maravilloso este mundo de los títeres, siempre me fascinó. Me gustaría ahondar más, incluso trabajos para adultos, porque en realidad yo no hago música tampoco para niños, sino hice música dirigida a los niños, que creo que hay una diferencia. Creo que ellos son mucho más maduros que todos nosotros adultos y la tienen mucho más clara que nosotros en muchos aspectos. Entonces, insisto, mi actividad proviene desde las propias experiencias y esto de participar con ustedes me sigue enriqueciendo, y si mi testimonio sirve para los demás, bueno, bienvenido sea. Todo sirve, Gustavo. Para eso nos hemos juntado. Y creo que tenías preparadas compartir alguna imagen de tu espectáculo, Gustavo, ¿puede ser? De la ventana, insisto, es para primaria y preescolar, donde se hace en salas, teatros, con un aforo nutrido de chicos en horarios escolares habitualmente, o en algunas escuelas, colegios que tienen las condiciones, porque el lugar tiene que ser oscuro, etc., lo llevamos a las propias escuelas. Entonces hay algunas imágenes de los pasajes de este espectáculo llamado La Ventana, a ver si podemos arrimar A ver algo. si lo pueden compartir. A ver. Acordate que tenés que compartir pantalla. Ahí está. Sí. Por ejemplo. Ahí está. Hola, yo soy Llama y vivo en la puna de Jujuy. Cuando venía bajando, pasé por muchos lugares y ¿saben qué? Me dio mucha pena ver tirada tanta basura por cualquier lado. Y pensé, tenemos que tomar conciencia cuidando cada uno su lugar. No debemos tirar basura en cualquier lado, porque contamina el medio ambiente y además estamos expuestos a contagiarnos enfermedades. Por eso es importante aprender a seleccionar la basura. Por ejemplo, por este lado la basura orgánica, la de los desperdicios vegetales y animales. Por aquí los plásticos. Muy bien, a ver. Por aquí los vidrios.
¡Los plásticos! Y por este lado los cartones, papeles. Muy bien. ¡Ey, los plásticos! Uy, mejor todos cantemos. ¿Qué cantamos? Para que podamos repetir. A ver. Fuerte, 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 a ver. Volamos como el cóndor, a ver. Fuerte, fuerte. Separo las botellas, las que son de vidrio, y todos los frascos que ya no uso más. Todo se recicla, todo en esta vida. Cuidemos la tierra cada día más. Separo los cartones, plásticos y latas. A ver. No, un poquito. Hermoso, Algo más. Gustavo, muy lindo. No, es muy variado, y donde presento los instrumentos, voy tocando, etc. Y los distintos personajes, y han, y han pasado cosas maravillosas, porque muchos chicos creen que muchos de sus personajes son reales, están con ellos, comparten. Uno de los casos que me sucedió con un chico autista, que un monito que aparece, justamente, que tenemos mucho aquí en la zona más de las yungas selváticas de la provincia, tenemos oso hormiguero, de todo aquí, ¿no? La provincia de Jujuy es muy completa en paisaje, geografía, y ese chico despertó, me contaban las maestras, de alguna manera, su entusiasmo ese día a partir de ese personaje fundamentalmente, que es un monito que participa, que hice un invento que aparece en pantalla, pero después el monito sale de pantalla y viene conmigo y lo manejo. Bueno, toda una historia ahí que voy desarrollando, que se me ocurren. O sea, en definitiva, esto de los títeres es maravilloso porque creo que somos nosotros mismos expresándonos a través de esas imágenes en movimientos, y que cobran vida, y toda esa expresividad y todas esas cosas que a veces nosotros no nos animamos a decir y lo decimos a través de ellos. ¿Qué nos pasa con la música, no? Nos pasa a veces con una poesía, logramos sintetizar en pocas palabras muchas cosas que a veces estamos horas para querer decirlas. O nos pasa con una melodía, con una pequeña nota puesta en determinado lugar, que es maravilloso y conmovedor, y eso creo que es arte, fundamentalmente. Y me parece que Los Títeres tiene ese arte de la comunicación, que, insisto, para mí no es solamente para niños, es para el ser humano en todos sus tiempos. A mí me encanta verlos desde cualquier edad, y con el mejor de los mensajes. Así que parte de la experiencia con Los Títeres, ojalá pueda seguir desarrollándolo, ¿no? Gracias, Bueno, Gustavo. Recién ahí cuando veía esa llama, y también con tus ideas, esto de que, bueno, de lo que significa también para vos la presentación, ¿no?, de tu arte, también pensaba un poco en la escuela, ¿no? Esto que nosotros decimos los maestros, que soñamos, que resistimos, que enseñamos, y un poco también de esto se trata, ¿no? De enseñar, de resistir, de soñar,
con que podemos hacer las cosas mejores con los chicos, con nosotros también, los adultos, los que somos partícipes de una comunidad, de una escuela, de un pueblo. Me encantó tu arte, me encantó compartir esta cuestión con los compañeros y compañeras. Justamente también entró a nuestra mesa la compañera secretaria general de la CETERA, Sonia. Así que, bueno, como para ir cerrando, junto con Mariano y con Gustavo y los compañeros y compañeras presentes, si alguno quisiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración también, y por qué no, dar testimonio de lo que fue esta mesa sobre la música en la participación de los títeres. Bueno, Pues, yo tengo acá unas preguntas en YouTube. Bueno, yo soy Anita La, no me había presentado antes. Agradecerles tanto a Mariano como a Gustavo por esta participación. Voy a comenzar con creo que hay alguna que otra preguntita, y después de YouTube, y después sumaremos las otras. También decirle a la gente que puede hacer las preguntas por YouTube y por Zoom. Bueno, además de muchos saludos que hay acá de la gente, hay una pregunta que me parece que se hizo cuando estaba hablando Mariano, que dice, muy interesante, en relación a la partitura del movimiento, titiritere y músico, ¿compartirían la misma partitura? Esa es una pregunta, y la otra que se relaciona y que la hace la misma persona dice, y por otro lado, ¿cuál es el grado de sujeción, o sea, limitación, entre intérprete y partitura, y qué capacidad de intervenir, modificar, jugar existe? Esa es la pregunta, las preguntas que aparecen en YouTube. No sé, pueden contestar los dos si quieren, pero bueno, nada. Claro, sí, no, absolutamente. Yo creo que las dos preguntas tienen un trasfondo común, que es esto de, en cuanto a partitura, ¿cómo era exactamente la primera pregunta? En cuanto a partitura de movimientos. Es así. Titiritere y musique, ¿compartirían la misma partitura? Claro, absolutamente. Por supuesto que sí. Una de las experiencias más lindas que tuvimos es, yo también trabajé mucho como músico en vivo en espectáculos de títeres, y uno muy particular fue uno que creamos hace más de 10 años, que se llama Manifonías, palabra inventada, no quiere decir nada, pero tiene que ver con mano y con fonos, o sea, con manos y sonidos, donde el espectáculo era un concierto de guitarra que estaba a mi cargo. Era un personaje músico, a veces era un guitarrista muy formal, muy serio, que venía a dar un concierto, y mediante un dispositivo escénico empezaban a aparecerle personajes muy extraños, por atrás, por arriba, por sobre la guitarra, se subían a la guitarra, el músico, o sea, yo tocaba y los títeres iban incluso caminando sobre el diapasón de la guitarra, o por otro lado, y por supuesto que la música que interpretaba el músico era la música que acompañaba las acciones que hacían los títeres, que a su vez intervenían la interpretación del músico. Esa era como una cosa medio circular que se iba armando, donde por supuesto que la partitura era exactamente la misma, y no sin ir a un caso tan extremo como este, donde realmente la partitura era una partitura y las acciones de los títeres estaban puestos en acentos musicales concretos. También cuando dos titiriteros interrelacionan entre sí, y si hay un músico, la partitura es exactamente la misma, es una partitura que se crea entre músico y titiritero, músico y titiriteros, músicos y titiriteros. Es decir, la partitura es algo que se crea en conjunto, que se ejecuta en conjunto. Y lo de la otra pregunta es en cuanto a cómo es la sujeción, o cuán limitante, entiendo que por ahí va la pregunta, cuán limitante puede ser que
que una partitura o una pista musical nos constriña en una duración temporal o en una estructura rítmica. Quiero decir que no es así, porque esto lo había mencionado yo al principio. Cuando una orquesta ejecuta la Quinta Sinfonía de Beethoven, no tiene ni una nota de más ni una nota de menos de las que escribió Beethoven o el que transcribió la partitura. Pero sin embargo, cada ejecución de la obra es distinta, como cada vez que Gustavo se pone a tocar un instrumento arriba del escenario, podrá tocar las mismas notas o parecidas o con alguna variación, pero nunca es la misma ejecución, y sin embargo siempre son las mismas notas, o la obra siempre tiene la misma estructura, pero una función a otra función no es exactamente la misma. Por lo tanto, yo creo que esa estructura o eso que puede funcionar como sujeción, en realidad es como un orden, un límite que nos dice en qué universo movernos, dentro de qué estructura movernos, pero dándonos toda la libertad para hacer dentro de ese universo, para lograr frescura, para lograr interpretación, para lograr arte, como decía Gustavo también, pero sin que sea una cosa desordenada, sin que sea una cosa absolutamente arbitraria. No sé si esto es claro, es esto lo de la estructura que yo decía. Está perfecto, Mariano. Gabriel Esteban Camilo pregunta, ¿alguno alguna vez ha incorporado un títere en una clase de música? ¿Cómo ha sido? Bueno, tal vez Gustavo pueda contestar. ¿Me escuchaste, Gustavo? Sí. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Yo la verdad que hacíamos cada cosa en la clase de música, en las escuelas, en el colegio. Yo era de eso que me podía subir arriba del escritorio y cantar desde ahí, tocar. Así que hemos hecho muchas cosas porque pasó de ser una hora casi nula con otros docentes que no, yo creo que iban solamente por dar una cuestión laboral, a que uno hacía lo que amaba, lo que ama, ¿no? Entonces, todos los recursos son, para mí, todo lo que uno pueda tener a mano, todo es válido para poder compartir, para poder informar, ¿no? Porque la idea creo que uno forja desde la naturaleza para la educación es justamente poder compartir y ser en algún momento uno mismo todos juntos, ¿no? No que haya un maestro y los alumnos, sino que todos podamos compartir las experiencias. Y desde ese lado, todos los recursos, alguna vez sí, seguramente lo llevé incluso, no sé si lo llegan a ver, a este personaje que soy yo. Claro. Yo mismo, interactuando, que eso perteneció a un videoclip. Esto es parte de este espectáculo que les mencionaba recién, La Ventana. Hay varios de los personajes que participan. Y sí, yo creo que es, yo lo llegué a usar en algún momento y es súper válido porque me parece que es justamente la educación, lo que tenemos que aprender es a compartir las informaciones, las experiencias y ayudar al razonamiento. Desde el razonamiento hemos aprendido a educarnos mucho mejor y desde el sentido común, ¿no? Y a veces los títeres tienen más sentido común que nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay opiniones de los docentes que, bueno, nos hablan de que han incorporado al títere, han incorporado la música a sus clases y que siempre han tenido una linda experiencia.
nosotros los titiriteros y los músicos que trabajamos siempre trabajamos por el arte en la educación, por la educación por el arte, porque creemos que los niños y las niñas y los niñes necesitan del arte y de la cultura para ser personas de bien en el futuro. Quisiera que tal vez Mariano o Gustavo quieran tal vez cerrar, ya estamos cerca del final. De más está decirle que para mí ha sido un tremendo, inmenso placer escuchar a todos. Todavía estamos recibiendo mensajes de los docentes, que los extrañamos mucho. Yo como titiritero los extraño mucho. Este año ha sido tremendo para mí. Espero que el año que viene no se repita. Pero bueno, tal vez Mariano quieras cerrar. A mí me interesó muchísimo tu charla, principalmente por esto de la música como un elemento más en el teatro. El títere es un elemento, o sea, la imagen es un elemento sensible, y la música también es un elemento sensible en nuestras puestas en escena. Me interesó mucho lo que dijiste. Perdón, Leo, ¿puedo incorporar una pregunta también? Que si bien tengo muchas para hacerle a los dos, me interesa saber, porque bueno, yo también soy titiritera, también hago música y también trabajo, incorporo, pienso la música para mis espectáculos. Pienso en dos cosas. Primero, cómo es esa creación de mundo. Seguramente, de acuerdo al proceso creativo, ustedes también trabajan de acuerdo a las propuestas, a lo que les piden, ¿no? En relación a la composición para obras, ¿no? Entonces me pregunto muchas cosas, pero voy a ir a lo particular, que es, primero, ¿con qué programas e instrumentos trabajan? Segundo, cuáles son los disparadores, pero digamos, si se puede incorporar al cierre y al redondeo de este final, ¿no? Y por último, ¿cuál es el impacto que les genera a ustedes ver la obra terminada, ¿no? La conclusión de este mundo, que igual sabemos que empieza con el estreno, empieza a girar, ¿no? Con el estreno, pero bueno, quería saber cuál es el impacto que les genera a ustedes como parte de este espectáculo que montan, y cómo incide la música que ustedes han compuesto en estos espectáculos, ¿no? Bueno, abrirías ahí un mundo que daría para quedarnos todo el día con esta charla, porque realmente una de las primeras cosas que quiero decir es que cuando uno ve la obra finalmente estrenada el día del estreno, no es ni por casualidad el final del proceso, porque uno llega a estrenar generalmente con pruebas, con inseguridades, con cosas indefinidas, con el ritmo poco ajustado, con una primera vez que se encuentra con el público. Entonces el público es la tercera pata del teatro, de donde cuando el público reacciona y pone sus risas, sus aplausos o la participación que tenga, interviene también en el hecho teatral. O sea, también la reacción del público se vuelve parte del ritmo del espectáculo. Entonces es muy complejo. A mí me pasa que siempre el estreno nunca es la mejor versión del espectáculo, si bien es una función absolutamente emotiva y cargada de sentimientos, de nervios, de todo, y es una función maravillosa, pero no la mejor versión del espectáculo, porque el espectáculo requiere todavía de un proceso de aceitarse un poco en el ajuste de la relación con el público. Bueno, eso por un lado, y quiero decir que siempre de todos modos es grato y sorprendente cuando uno se encuentra con ese resultado final, donde hasta se encuentra cosas que no había previsto y que no había esperado. Que es lo mejor que le puede pasar a uno como artista, que es decir, uno puede, bueno, sí, tener toda la teoría, tener toda la técnica, recursos y todo, qué sé yo, y de repente
unos días antes de estrenar, en el estreno, o después de haber estrenado decís, ah, mira, pero qué bien, esto no me había dado cuenta, cómo calza, qué sentido hace, qué construcción de sentido hace el planteo de esta frase musical al principio que se repite acá y concluye en esta que es espejo de la primera, bueno, un montón de recursos y cosas. Habías preguntado, Anita, también qué recursos tecnológicos o algo así. Bueno, eso es otra charla entera, pero brevemente lo que quiero decir es, siempre que uno pueda, digamos, los recursos tecnológicos nos dan muchas ventajas, como nos pasa ahora mismo, ¿no? Podemos estar con gente de La Pampa, de Jujuy, de Neuquén, de Tierra del Fuego, o de otra parte del mundo, si fuera necesario. En el caso de la música también nos da muchas herramientas, nos da el acceso a muchos bancos de sonidos, pero también, y en ese sentido yo valoro muchísimo la experiencia de Gustavo y lo que nos contó del trabajo en vivo, de la fabricación de instrumentos, de la interpretación de instrumentos, acá en la ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de espectáculos, por el poco presupuesto que hay, se suele terminar haciendo todo muy digitalmente, que como digo, da muchos recursos, ¿sí? Uno puede meter una orquesta si quiere, timbales, cosas que sé yo, pero hay algo que se pierde en la no ejecución por un instrumentista que conozca realmente su instrumento, más si crea su instrumento, como es el caso de Gustavo, donde los recursos se multiplican exponencialmente, para hablar una palabra que está de moda. Y bueno, para rematar y no extenderme mucho más y dejarlo hablar a Gustavo, lo que quiero decir es que, tomando algo que él decía, que es esto de que cómo uno aprendió a hacer las cosas por donde estuvo ubicado, por la distancia, que uno fue autodidacta. Quiero decir, yo hablaba de que mi educación formal era como músico, pero en cuanto a música para teatro y música para espectáculo de títeres también fue cuando empecé allá en el año 1984 a trabajar con el grupo Libertablas, donde la primera música para una obra de teatro que hice fue Macbeth, el Macbeth que hizo Libertablas, que se estrenó en enero de 1985. No, yo tampoco tenía maestros, no había clases de música para teatro, no había libros y no había internet, entonces era mucho más difícil acceder a las cosas europeas o del extranjero, que yo. Entonces, mucho del trabajo y del aprendizaje fue de manera autodidacta, es decir, probando y diciendo, a ver, me parece que esto funciona, me parece que esto podría ir, o simplemente voy a probar esto, porque el no tener escuela facilitaba, por otro lado, la posibilidad de no tener un referente maestro al cual responder con sus reglas técnicas y con toda su teoría, sino que esto fue algo que se fue encontrando en el camino, como decía Gustavo también, y donde todo esto que Gustavo decía, que yo aporto de teoría, fueron simplemente cosas que fui probando y me fui equivocando, y esto no funciona, y qué sé yo, y incluso dentro de un mismo espectáculo corrigiendo cosas después de estrenado, porque decir, no, esto no va de ninguna manera. Quiero decir que se fue haciendo, y lo importante de esto que uno fue haciendo autodidactamente, como en tu caso también, es poder transmitirlo. Y para eso este es una muy buena herramienta, el poder estar conectado con vos que estás en Jujuy, con otro que está en Neuquén, pero cuando todo esto pase y se pueda, yo creo que tenemos que encontrar las herramientas y los recursos del Estado y de las instituciones para juntarnos, para que si este congreso no se hace virtual y el año que viene ojalá se pueda hacer presencial, bueno, que Gustavo pueda estar donde estemos todos, que yo pueda ir a Jujuy o a Neuquén, a La Pampa, a Misiones, donde nos podamos juntar y transmitirnos, porque lo que yo quisiera ahora, terminando esta exposición, y ya termino, es irme a tomar unos mates o un café con Gustavo y charlar para que me cuente en detalle esta cosa tan maravillosa que hace y poder confrontarla con la experiencia que yo tengo y hablar entre músicos y contarnos un montón de cosas. Bueno, perdón por la extensión. Bueno, gracias. Mira vos, Mariano, ¿no? Sí. Qué bueno, Mariano. Claro que es.
¿Cómo? No, Los dos que bueno. Ah, se ha cortado el... que bueno, y compartimos las ganas y los deseos de juntarnos, en este caso, y juntarnos todos desde ya, porque el compartir las experiencias que no son más que experiencia de vida, creo que nos enriquecen y nos ayudan a seguir aprendiendo para poder seguir fortaleciéndonos y creando y tratando de dar lo mejor que podemos, pensando no solamente a nosotros, sino a los demás, que es la manera de crecer como sociedad, como pueblo que lo merecemos y que tenemos todos los recursos humanos, esencialmente los tenemos, y tenemos muchos más recursos, nada más que a veces no quieren esos recursos porque no quieren que justamente pensemos, razonemos, que lo que apunta, le digo, la adopción. Para que crezcamos como pueblo, cada uno en su lugar, como estamos, como país, como gran región, como la gran patria que somos en esta Latinoamérica, ¿no? Así que espero que no pase mucho tiempo para que nos podamos encontrar. Y a mí un mate, un café no me alcanza, generalmente un asado, todas esas cosas ayudan más todavía porque es como que uno cuando se alimenta más cosas tiene para compartir. Por supuesto, un asado, un vino, todo junto. Claro que sí. Yo les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la convocatoria y muy contento de estar en contacto y conocerlos virtualmente y esperando ese abrazo en vivo. Bueno, Gustavo, Mariano, un placer total. Les comento que Olga Insaurralde nos espera a todos en Misiones. Vamos yendo. Bueno, sí. Y Mariela Moretini agradece mucho las preguntas y los comentarios y dice que a veces uno cree que la música acompaña, pero la música es fundamental. Emociona, sorprende y abre nuevas respuestas a los espectadores. Queremos crear empatía con los espectadores y todo ayuda. El títere, la música, los actores, todo. ¿Cierto, Mariano? Sí, señor, así es. Todo. Bueno, más que agradecerles, quisiera que José tal vez nos diga algunas palabras, Anita también, todos muy agradecidos. No terminaría más este Zoom para mí, seguiría, pero bueno, el Congreso sigue, hay otra mesa más, y bueno, esperamos encontrarnos en otro momento y realmente deseo que no sea en forma virtual, una mesa llena de comida por el medio. José. Sí, primero agradecer también a UNIMA, a la CETERA por este espacio, por la posibilidad también de compartir, por lo menos desde este lugar. También obviamente que los esperamos desde Neuquén, que tenemos no solamente la parte de Neuquén capital, sino también toda nuestra cordillera llena de riquezas culturales para compartir. Así que bueno, agradecer esto también, gracias Gustavo, gracias Mariano, a mis compañeros de UNIMA, a Anita, a Leo. Así que bueno, Anita, también muchas gracias. Anita, despedite. Bueno, me despido celebrando esta unión, ¿no? Estas partes que confluyen en este segundo congreso. Creo que es muy importante para sostener nuestro trabajo como titiriteres, porque aportamos al trabajo de los y las maestras, al trabajo de las familias también en general, ¿no? Nosotros
Yo creo que como trabajadores del arte y la cultura tenemos una misión y que es la de transformar esta realidad, entonces apuesto y apelo al arte para eso, por lo tanto me llena de emoción y me llena de esperanza todos estos espacios que se han creado y que se van a seguir construyendo, tanto virtualmente, porque creo que esta pandemia no nos ha torcido el brazo ni tampoco la necesidad de juntarnos y de seguir transformando. Así que aplaudo estos espacios, los agradezco y les agradezco a todos. Sigamos transformando y peleando para que las cosas sean mejores. Gracias. Eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Se siguen recibiendo mensajes de agradecimiento. Si quieren, antes de despedirnos, abrimos todos el micrófono, nos vemos en la pantalla y nos saludamos virtualmente, si es que lo desean. Gracias a Cetera, gracias a Unima, gracias a Mariano, a Gustavo, por esta charla totalmente bella y enriquecedora. Ahí están apareciendo las cámaras de algunos Gracias, compañeros. Ceci, que estaba ahí también operando. Cierto, Cecilia, que está ahí detrás de la Secretaría de Educación de Cetera. Bien. Hola, un placer Gracias. Gracias, un placer, compañeros, compañeras. Excelente charla. Muchas gracias por esta tremenda movida. Muchas gracias. Chau, chau. De verdad. Chao. Chao, suerte.